Continuamos con más AMA Noticias en vivo y tal cual dijimos al comienzo del programa, vamos a abordar el proyecto de reforma jubilatoria del Gobierno Nacional. Está junto a nosotros una especialista, docente, investigadora de nuestra universidad, licenciada en Trabajo Social, Laura Guajardo. ¿Cómo está, Laura? Hola, ¿Todo ¿qué bien? tal? ¿Cómo estás? Gracias ¿Todo por bien? venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, es un tema que lógicamente se ha instalado en la discusión, pero que, bueno, viene siendo parte de alguna de las propuestas del gobierno. Se modificó, digamos, lo que fue la jubilación por moratoria, que en un momento en el Congreso finalmente dejó de lado, pero es un tema que está ahí latente y que claramente se tratará pronto, ¿no? Yo creo que es un tema que se va a tratar en el corto plazo. Bien. Ni siquiera en el mediano. Y en realidad es algo que quedó por fuera de la ley bases, ¿no? Claro. Tanto la reforma previsional como la reforma laboral fueron dos cuestiones que quedaron por fuera, que no se lo aprobó el Senado en la ley bases. ¿Van de la mano, podríamos decir, o no? ¿Son dos No temas que necesariamente. Bien. En este caso no necesariamente. A mí me gustaría ver algo un poquito más integral, ¿no?, en la propuesta. Pero en realidad no sabemos exactamente, porque por ahí la gente pregunta, bueno, ¿cuándo me voy a jubilar? ¿A qué edad me voy a jubilar? La primera pregunta. ¿Hasta qué edad tendré que trabajar? ¿75? Bien, en realidad todavía no hay nada ciencia cierta. Lo que hay son trascendidos, y esos trascendidos tienen que ver, en primer lugar, con 2 puntos de los 10 que se trataron en el Pacto de Mayo, ¿no?, y que firmaron 18 gobernadores, entre ellos el nuestro. Bien. Entonces, hay 2 puntos. Uno está referido a la reforma, justamente a los 2 puntos que quedaron por fuera de la ley bases, la reforma previsional y la reforma laboral. Dentro de la reforma previsional se están pensando en extender la edad jubilatoria. A ciencia cierta no se sabe a qué edad la están pensando llevar. Sí, lo único que se sabe es que el antiguo o el ex ministro Duhovne salió a decir que él le había recomendado al gobierno que fueran 68 años. Bien. Porque desde que se hizo la última reforma en los 90 hasta ahora la expectativa de vida ha crecido en 3 años. Entonces él dice, bueno, los varones se jubilan a los 65, que se jubilen a los 68, y las mujeres que también se jubilen a la misma edad. Claro. Entonces implicarían 3 años más para los varones y 8 para las mujeres. ¿Y qué implicaría esto para el gobierno? Económicamente, digamos, porque sin dudas es la intención, ¿no? Pero por supuesto, acá hay una gran trampa o una gran mentira detrás, ¿no? Reducir lo que representa el gasto, porque para ellos la jubilación es un gasto. Sí, lo hagamos así. Sí, sería lo primordial. Acá recordemos que estamos en un gobierno donde todo es recorte, recorte, recorte. Pero además hay una gran mentira detrás de todo esto, porque lo primero que dicen es que eso le va a dar sustentabilidad al sistema. De hecho, así está puesto en el Pacto de Mayo. Y esa sustentabilidad dicen que no se estaría dando en este momento por, lo primero que le echan la culpa, es por las jubilaciones por moratoria. Por eso fue lo primero que se cortó, ¿no?, el tema de la moratoria previsional. Entonces es como que la gente gana poco, los jubilados ganan poco, porque hubo mucha gente que se jubiló sin haber aportado. Esa es una gran mentira. En los 90 yo recuerdo perfectamente a Norma Pla reclamándole al exministro de Economía por una jubilación de 150 pesos, y ahí no había moratoria todavía. Claro, claro. Entonces los sueldos eran, o las jubilaciones no eran magras, eran paupérrimas. Entonces nada nos garantiza que con ampliar la edad jubilatoria, extenderla hacia adelante, lo único que nos va a generar mejor rentabilidad o mejor jubilación. Lo único que se hace es patear el problema para adelante. Claro. Además, teniendo en cuenta que en el contexto económico el gobierno ha puesto más plata en intereses de la deuda en los últimos meses que en las jubilaciones. Bueno, pero es que eso pasa siempre que estamos endeudados, ¿no? Lo hemos venido viviendo, para los que tenemos de cierta cantidad de años, lo hemos venido viviendo, que siempre que nos endeudamos, tarde o temprano lo pagamos nosotros. Y la gente dice, bueno, no importa, lo pagaré más adelante. La realidad es que lo paga inmediatamente. Y la verdad es que acá lo único que está interesando es hacer un recorte, bajar por lo menos a la mitad lo que se invierte en jubilaciones,
y abrir una puerta, ¿no? Que es la puerta para que vuelvan las AFJP. Que no es un detalle menor. No es un detalle menor porque está muy claro en el acta, dice un sistema que le dé sustentabilidad, o sea, una forma que le dé sustentabilidad al sistema, pero además dice que se priorice y lo cual en eso y se respete, y en eso estoy de acuerdo, a las personas que han hecho aportes. ¿Por qué? Porque hoy, en este momento ya sin moratoria, alguien que aportó 20 años y 11 meses, 29 años y 11 meses no se va a poder jubilar. Va a tener que esperar para una PUAM, ¿no? Claro. Y para eso va a tener que esperar, sea hombre a los 65, ya va a tener que esperar hasta los 70. O sea, estamos hablando de personas de estos ingresos que en realidad son pensiones, no son jubilaciones, por ende no son heredables, representan el 80% nada más de una jubilación mínima, que ya de por sí es magra, así que es ínfimo. Y esta propuesta tiene que ver con abrirle la puerta, decía yo, a las AFJP, porque en otro párrafo dice que la persona que quiera se pueda jubilar mediante un sistema privado. Y la verdad es que nosotros ya tuvimos experiencias con las AFJP y me pueden decir... Eso está muy bueno remarcar. ¿Cómo ha sido esa experiencia en otros años? La si verdad está es latente y, no sé, en casa puede contarte tu abuelo, tu padre, cómo era en ese momento, tu madre. Digo, ¿de qué tenemos que hablar cuando hablamos de esto? La verdad es que fue pésimo porque la gente que se empezó a jubilar a través de las AFJP a principios del 2000 cobraba menos que la gente que cobraba la mínima, que ya era ínfimo. Y tenemos un caso muy cercano que es el de Chile. Ellos tienen las AFP y esto está bueno aclararlo porque es lo otro que se propone. Hay otra propuesta ahí dando vueltas. ¿Cuál es la diferencia de AFJP y AFP? Las AFJP son las que tuvimos nosotros, que eran las administradoras de los fondos de jubilaciones y pensiones. ¿Cuál es la diferencia entre la jubilación y la pensión? La pensión no es heredable. Bien. ¿Qué significa? Que el cónyuge supérstite no la va a cobrar cuando muera su compañero, ¿no? O compañera. En cambio, las AFP tienen que ver con la administración de pensiones, de fondos de pensiones. Y esta es la otra propuesta que anda ahí dando vueltas y que ya lo habíamos escuchado con la ex gobernadora Vidal, esto de que por qué se deben heredar las jubilaciones. Que eso es un beneficio que es personal y con lo cual debería morir el beneficio junto con la persona. Bien. Laura, ¿ves... una mirada que tiene que ver con esta llamada batalla cultural, por decirlo de alguna manera, del gobierno de instalar la misma edad jubilatoria para hombres y mujeres, sin considerar, entre otras cosas, la diferencia en cuanto a cuidados, por ejemplo, totalmente, sin considerar la desigualdad económica que existe? Totalmente. La realidad es que... Esto se basan en decir que muchos países la diferencia que tienen es mínima o nula, que nosotros somos uno de los países que mayor diferencia tenemos entre los hombres y las mujeres. La realidad es que en nuestro país todos sabemos que las mujeres tenemos una doble carga horaria, ¿no? Porque tenemos el doble trabajo, el trabajo formal, el empleo, donde cobramos una remuneración, y el trabajo que sigue en la casa, que es de 24/7, que no cobramos ni 5 centavos. Pero además ahí hay otra cuestión de fondo. ¿Por qué siempre el sistema ha sostenido que los hombres están para la producción y las mujeres para la reproducción? Entonces las mujeres somos las que tenemos incorporado, como si lo hiciéramos con un chip, ¿no? Que nos dice que debemos cuidar, que somos las únicas que sabemos cuidar, ya sea hijos, padres, suegros, personas con discapacidad, hermanos mayores, o sea, siempre, y esto da cuenta, una encuesta que se hizo hace unos años atrás sobre el uso del tiempo libre, y la verdad es que las mujeres dedicamos mucho más tiempo al cuidado que el que dedican los varones. Bien. Entonces, criar y a su vez tener la misma cantidad de años de aporte y a su vez poder crecer profesionalmente o laboralmente en un trabajo, si uno no ha puesto un paréntesis, es muy difícil. Y solo queda relegado para un sector de la población, aquel que puede comprar en el mercado los cuidados, ¿no? O sea, bien, aquel que puede pagar a alguien que cuide.
Para la gente de menores recursos, la única que queda es o delegar ese cuidado a sus hijas, muchas veces menores, que tienen que dejar de estudiar para poder cuidar a sus hermanitos o a sus abuelos o a alguien con discapacidad, o ellas mismas tienen que dejar de trabajar. Muy bien. Un placer tenerte, la verdad que un hermoso muchísimas análisis. gracias. Lógicamente vamos a seguir molestándote. No, un placer. Al paso que además empecemos a conocer más detalles de lo que es este proyecto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta